también en aspectos de que eh, tenemos que en el proyecto de inversión, el presupuesto de capital, para una precisión de la inversión a largo plazo de la empresa. ¿Y esto en qué sentido? En que ese presupuesto de capital va a estar representando al valor de la maquinaria, la planta, los nuevos productos y otros componentes de físicos, así como también los estudios, ¿no? Para llevar a cabo el proyecto, ya sea el estudio de mercado, los estudios de ingeniería, que son necesarios para llevar a cabo. Por otra parte, tenemos de que cada proyecto debe analizarse, ya que implica comprometer recursos actuales para poder obtener beneficios en el futuro. Bueno, hay que invertir dinero, hay que invertir esfuerzo, hay que invertir, por ejemplo, maquinaria, eh, energía, combustible, ¿ya? Entonces, muchos recursos que disponemos en la actualidad para poder en el futuro obtener un producto o servicio el cual se vende y nos va a generar beneficios, ¿no? Ganancias. Muy bien, de otra parte, un indicador muy importante, ¿no? Que ya lo hemos ido viendo, es el desempeño del valor presente neto. Es el criterio central para poder evaluar el proyecto. Entonces, este valor presente neto debe ser mayor que cero, ¿no? Hemos visto que es el criterio principal para poder decidir si el proyecto se aprueba o va a ser razón para poder eh, realizar nuestros desembolsos y comprar todo lo necesario, ya sea la maquinaria, los equipos, herramientas, eh, la planta, eh, los insumos, etcétera. ¿Ya? Todo eso requiere una inversión y en consecuencia, entonces, se aprueba este desembolso para realizar la inversión inicial, con lo que se da inicio al proyecto. Muy bien, hay un problema en el valor presente neto, de que se calcula con flujos de caja esperados, ¿no? Hablamos también en un indicado, habíamos comentado en sesiones anteriores, de que los flujos de caja todavía no existen. Esos flujos de caja que vamos a actualizar, hay que detectarlos, hay que calcularlos. eh, y hay diferentes métodos, eh, desde el método más sencillo, que les enseñé en la última clase, que es el método estadístico, así como también en métodos más complejos, en los que se requiere un análisis más eh, conceptual, teórico, eh, y con mucho cuidado, ya, en proyectar cada uno de los flujos de caja, teniendo en cuenta diferentes variables, ya sean estas, aparte de las propias variables financieras, ¿no? Tener en cuenta variables macroeconómicas, como por ejemplo, la inflación, los ingresos de los compradores, los cambios en la población, los gustos y preferencias, los precios de los sustitutos, de los complementarios, eh, tener en cuenta la estabilidad política, jurídica, y, bueno, diferentes otros componentes, ¿no? Los cuales, pues, nos darían flujos de caja eh, más precisos, pero no quiere decir que son inamovibles, porque
las variables macroeconómicas están en continuo cambio. Estas, ¿no? Pueden hacer que esos flujos de caja también cambien. Muy bien, pero eh, hay que asumir, pues, una situación estable. Y precisamente ahí es donde entra el tema de los escenarios que debemos conocer. Entonces, eh, una gran pregunta es de qué dependen los supuestos sobre las ventas, los costos, la vida útil, la tasa de descuento, ¿no? Entonces, estos flujos de caja esperado, ¿no? Tienen mucha relación y dependencia de estos supuestos que están realizando con respecto, pues, a estas variables, ¿no? Ventas, costos, vida útil, tasa de descuento, y ingresos de los consumidores, la estabilidad jurídica, política, que van a influir en estos flujos de carácter. Bueno, en razón de lo indicado anteriormente, entonces, el análisis de los proyectos lo que buscan es medir el riesgo y la solidez de estas estimaciones que hemos mencionado. Entonces, para realizar esas estimaciones, eh, estimaciones del valor presente neto y el riesgo del pronóstico, ¿ya? Aquí entra el tema del riesgo y cambios que puedan haber en esos flujos de caja. eh, Hay que tener en cuenta pues, de que se calcula con flujos de caja proyectados, ¿no? Son flujos de caja que se esperan van a ocurrir, no con datos seguros. De otra parte, que existe una brecha, ¿no? Una diferencia entre los flujos de caja proyectados versus los flujos de caja reales que van a ocurrir en el futuro. Esos flujos que van a ocurrir dentro de un año, 2 años, 3, 5 años, ¿ya? Pueden ser diferentes a los flujos de caja proyectados. Pueden ser similares, pueden ser mejores, ¿no? Los flujos de caja reales en mayores magnitudes, o también podrían ser flujos de caja peores o más pequeños de los que se han proyectado, ¿no? Y eso nos da lugar justamente al tema de todavía vamos a ver. ¿Qué tiene o cómo entra el concepto de riesgo en el pronóstico? ¿Ya? El riesgo tiene que ver con la incertidumbre en las estimaciones, ¿no? Por ejemplo, de las ventas. En esas ventas pueden cambiar, ¿no? Ya sean en su volumen, ¿no? Ya sean en su volumen o cantidad, así como también el precio. Recordemos que el precio no es una variable fija, se puede cambiar y va a depender de qué producto estamos eh, mm, estudiando, qué producto es lo que queremos, del cual hacer el proyecto. Si se trata, por ejemplo, de alimentos, ¿ya? Productos agrícolas, que se les falta, ayúdanos, eh, etcétera, ¿no? Y los precios van a estar sujetos a las fluctuaciones de
oferta y demanda que ocurran, ¿no? Sabemos que sí hay un aumento de, de los competidores por el mismo producto, pero digamos que se trata de palta, un producto que se exporta mucho, se exporta mucho a Europa, demanda allá, pero también, como todos los precios están sujetos a lo de que hay más productores de palta ofreciendo, eh, entonces vamos a ver que el precio cae. Pero si es que hay una escasez, ¿no? Entonces el precio aumenta. ¿Ah? Y- y- y tenemos razones por las cuales estas deudas pueden cambiar y, en consecuencia, pues, estar sujeta también al riesgo. De otra parte, los costos. Los costos también, y- que sean los costos fijos, los costos variables, ¿no? Estos costos podrían estar eh, propensos también al productor o al proveedor. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si es que eh, en nuestra producción de palta, ¿no? Tendríamos eh, el caso de que el costo de la mano de obra aumenta, ¿no? Ya sea por razones políticas, por razones de presión. eh, entonces, si es que el costo de la mano de obra aumenta, vamos a tener que nuestros costos también se incrementan. En consecuencia, ¿no? Si que tenemos mayores costos de producción, pues vamos a tener para proveer. ¿Ya? De otra parte, la vida útil del proyecto. La vida útil del proyecto también esto tiene pues un sujeto al riesgo en el sentido de que hay productos como por ejemplo el caso de la ropa o productos tecnológicos, que su vida útil es bastante corta. Eh, Asumamos productos tecnológicos como teléfonos, como tablets. ¿Qué es lo que ocurre? Que la vida útil para estos proyectos va a ser bastante corta en el sentido de que aparecen innovaciones tecnológicas y eh, el producto tecnológico que puede ser un teléfono, hace un mes atrás era el mejor, era lo último, ¿no? Mm, y que tenía en ese momento que sale, aparece en el mercado mucha demanda, eh, 1 o 2 meses después aparece otro mejor y va a desplazar al anterior. Entonces, esto hace que esa vida útil de ese teléfono que inicialmente habíamos pensado producir, ¿no? Caiga por obsolescencia. O en el caso de la ropa, ¿no? Una ropa que, supongamos, pues una casaca, una camisa, sale a la moda, se pone pues de moda y eh, a ver, en el mes de noviembre, eh, todo el mundo lo quiere, eh, pero eh,
Pocos después, la moda cambia, hay otra tendencia. De repente, pues los artistas musicales o de repente las estrellas del deporte ponen de moda otra prenda. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? De que ahora la prenda que habíamos empezado a producir, ya lista para vender, ya pasó de moda. Eh, Eso también es un gran riesgo. Y justamente el último punto de las variables del riesgo, ¿ya? Tiene que ver con el valor de rescate, o llamado también valor residual. Es decir, eh, bueno, al final del proyecto, eh, ¿en cuánto podríamos vender nuestra empresa, ¿no? O nuestro proyecto? ¿En cuánto lo podríamos vender? ¿Ya? Vamos a ir revisándolo pues, más adelante, ¿no? Este interesante punto de el valor de rescate o valor residual. ¿Ya? Así que eh, continuamos con las fuentes de valor del proyecto. De valor del proyecto. Eh, Estas fuentes de valor van a concentrarse en menores costos de producción. ¿Ya? Si es que encontramos maneras, formas para reducir los costos de producción, entonces nuestro proyecto va a tener o va a adquirir mayor valor. De otra parte, la diferenciación del producto, ¿no? ¿Cómo eh, diferenciamos de otros? Si se trata, pues, supongamos, producción de muebles, ¿ya? Entonces, ¿qué le vamos a salir a nuestros muebles? De que nos diferenciemos de la competencia, eso implique tener más aceptación por parte de los compradores. ¿En qué nos vamos a diferenciar? Punto clave. En- y esa diferenciación, ¿ya? Lo que busca es mejorar la imagen y, en el mejor de los casos, la calidad. Muy bien, de otra parte, la otra fuente de valor para los proyectos es la innovación tecnológica. ¿Ya? Las innovaciones tecnológicas, pues, hacen que se pueda producir con menor costo y también en menor tiempo, incluso hasta con mejor calidad. ¿Ya? O también esas innovaciones tecnológicas nos pueden dar nuevas funciones. ¿Ya? Un ejemplo de ello es el caso del teléfono, ¿no? El teléfono móvil, ¿no? Que llamamos normalmente celular. ¿Ya? El teléfono celular aparece aproximadamente en, ¿no? De manera comercial, ¿no? En 2000, 2001, anteriormente, en 1997, 98, pues solamente se veía en películas. Bueno, y empiezan pues ya a comercializarse, a venderse y pues las personas tenían un teléfono eh, disponible, ¿no?
Pero esos primeros teléfonos eran teléfonos grandes, ¿ya? Y la única función que tenía era, pues, hacer llamadas. No había otra razón para tener un teléfono, ¿ya? Bueno, las innovaciones tecnológicas hicieron fue que primero eh, al teléfono le pongan, por ejemplo, un contestador de llamadas, después enviar mensajes de texto. eh, Más adelante, ya en el 2005 aproximadamente, 2006, aparece la cámara de fotos en el teléfono, ¿no? Ya más o menos en el 2014 es que podíamos tener las aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones que, bueno, hasta el día de hoy eh, también aumentando y mejorando, ¿no? Y en la medida que tenemos mayores innovaciones tecnológicas, es decir, nuevas funciones. Ya, muy bien. eh, a ver, y otra fuente de valor, ya, otra fuente de valor de los proyectos es un mejor posicionamiento en el mercado. ¿Qué, qué quiere decir esto? ¿Ya? Un mejor posicionamiento en el mercado que tiene que ver ya la imagen que el producto proyecta en sus consumidores. Y en razón de esta imagen y las personas tienen de un producto, servicio, entonces va, la empresa va a tener más compradores o menos compradores. Ya, un ejemplo de esto es, por ejemplo, en el caso de los bancos. En el Perú tenemos aproximadamente 22 bancos. Sin embargo, solamente hay cuatro que dominan más del 80% del, del público, ¿no? O de los usuarios de banco, ¿no? Estos bancos dominantes, cuatro bancos dominantes, son el BCP, BBVA, Scotia e Interbank. Y los demás son pequeños, no tienen mucho público, muchos usuarios. Bueno, y el Banco de la Nación, que sí también, ¿no? Que ya no fue distinto, ¿no? Ya, entonces, a ver, eh, de estos cuatro o cinco bancos que hemos mencionado, eh, ¿cuál podríamos decir que tiene un mejor posicionamiento en el mercado? ¿Ya? Entonces, seguramente, pues, mm, como en la mayoría de casos, ¿ya? El primer nombre que que se le ocurre, pues, a la mayoría de las personas es el BCP. Eh, la pregunta es, ¿el BCP eh, es un banco más grande que el BBVA? Tengamos en cuenta que el BBVA es un banco que, pues, eh, bueno, es europeo, ¿no? Está en España. el- este banco BBVA, pues, eh, que si miramos
sus datos financieros, si lo comparamos con el BBVA es hasta cuatro, hasta 6 veces más grande. Pero sin embargo, en Perú tiene eh, tiene un mayor posicionamiento en razón a que eh, es, eh, o sea, hay una buena inversión en publicidad, ¿no? Hay una buena inversión en eh, tener agentes SP, eh, no solamente los cajeros, ¿no? O sea, no solamente las agencias, sino también cajeros, ¿no? Cajeros en tiendas, en farmacias, eh, cajeros en lugares estratégicos, donde las personas pueden ir y retirar dinero efectivo. ¿Ya? Lo que le da, pues, mayor cobertura, mayor servicio, mayor alcance, y pues esa, eh, esa inversión en la publicidad, inversión en cajeros, en agentes, en tiendas, entonces, bueno, mm, continuamente está renovando su imagen, hace que se le vea pues como un banco más sólido ¿ya? Y en consecuencia de esa imagen, esa solidez que un público tiene de esta institución financiera, ¿no? En BCP, entonces también tiene mayor cantidad de clientes. Muy bien, entonces, a ver, aquí está el tema de los escenarios, ¿ya? Cuáles podemos analizar los proyectos. Ya vamos a encontrar eh, tres principales escenarios, ¿no? Eh, ¿Ya? Y estos escenarios, ¿ya? Van a eh, analizarse con cambios en el BPM, cambios en el valor presente neto. Y para obtener esos cambios en el valor presente neto, se hacen también a su vez eh, cambios en los supuestos, ¿no? En los supuestos de las variables. Ya, muy bien, entonces vamos a tener un primer escenario, ¿no? El escenario base, un escenario base, ¿ya? Donde vamos a encontrar porque los supuestos son más probables. Es decir, eh, es más probable que las ventas sean de una determinada cantidad, que los costos no cambien, eh, que la vida útil que se había programado, ¿no? Se conserve, que la tasa de descuento, ¿no? Sea favorable, ¿ya? Y en consecuencia el BPM es igual a cero, ¿no? Ese es el escenario base, el escenario normal también le llaman, ¿ya? Pero vamos a encontrar también lo que se conoce como el escenario optimista, es decir, eh, en el mejor de los casos, ¿no? Esto puede ocurrir, ¿no? Entonces, en el mejor de los casos, podríamos tener un escenario optimista, donde tenemos ventas más altas, costos más bajos, tenemos mejores condiciones de mercado y en consecuencia el valor presente neto es mayor a cero. ¿Ya? Es decir, tenemos
ganancias altas. Y el tercer caso, ya, el tercer escenario es cuando encontramos un escenario pesimista, es decir, mi peor caso. ¿Qué vamos a tener en el peor caso? Con un escenario pesimista, vamos a encontrar que las ventas son menores a las que se han planificado. Los costos son mayores a los que se han planificado. Las condiciones del mercado son peores de las que se había estudiado. En consecuencia, el BPI de un valor presente neto es menor que cero. Muy bien, entonces vayamos con lo que se conoce como el análisis de sensibilidad y expresión. Ya aquí entonces tendríamos que eh, el análisis de sensibilidad, ¿no? Probó cómo cambia el BPM, ¿no? Cómo cambia el BPM, el valor presente neto, cuando modificamos una variable a la vez. Entonces, cuando ocurre esto, ¿no? Es decir, cuando modificamos eh, una variable a la vez, vamos a encontrar esa sensibilidad de la variable con respecto al producto o con respecto al valor presente neto. Así que nuevamente vamos a tener los escenarios, ¿no? Vamos a tener los escenarios, el escenario base, es decir, el escenario normal, el peor caso y el mejor caso. Muy bien, ¿no? En el escenario base, ¿no? Las ventas unitarias serían por 6.000. En el peor caso, las ventas unitarias serían por 5.500 y en el mejor caso, 6.500. El flujo de efectivo, o es decir, las ganancias por estas ventas, en el caso base, es 53.200, en el peor caso, 53.200 y en el mejor caso, 66.400. También el valor presente neto. El valor presente neto de estos escenarios, ¿ya? El, el escenario base, el valor presente neto sería de 15.597. En el peor caso, tendríamos un valor presente neto de menos 7.226, es decir, pérdidas. Y en el mejor de los casos, nuestra valor presente neto sería de 39.257. ¿No? Es decir, ganancias. Y la TIR, la tasa interna de retorno, para el escenario base, encontraríamos que estos flujos de tráfico, ¿no? Pues, que nos darían que la TIR base sería 15.5. Para el peor caso, 10.3%, y por los casos, 19.7%. Muy bien, eh, entonces, ¿qué es lo que se busca aquí? Es el de ¿qué pasa si cambiamos una variable a la vez? Entonces hay que identificar las variables críticas, aquellas que más afectan al valor presente neto. Y tendríamos que, eh, cuando hacemos esos cambios, ¿no? Esos cambios en aquellas variables que más afectan al valor presente neto, encontramos, ¿no? O estamos registrando lo que se conoce como hacer las llamadas simulaciones, en el que
Estas combinaciones de supuestos, ¿no?, van a tener diferentes resultados en el valor presente neto, ¿no? Para ello, entonces, vamos a hacer el cambio en las ventas unitarias. En nuestro proyecto inicial habíamos eh, planteado como tipos de caja las ventas unitarias, y ahora lo vamos a reemplazar con tres tipos. Entonces, nuevamente, ¿no?, tenemos sí, el primer caso y el mejor caso. Ujú. Como costos fijos, ¿no?, para el caso base, costos fijos de 30.000. En el peor caso, los costos fijos serían de 55.000, y en el mejor caso, los ingresos fijos serían por 45.000. Los flujos de efectivo, eh, tenemos también algunos cambios, ¿no? En el caso base, tiene, en el peor caso, ¿no?, nuestro flujo de efectivo sería por 56.500, y sabemos que es mejor que no estamos considerando las ventas unitarias, y nuestro flujo de efectivo para el mejor caso sería de 63.000. Muy bien, eh, nuestro valor presente neto, eh, base capital, en el caso base, eh, nuestro valor presente neto también es similar al caso inicial, 57, 15.567. En el peor caso, nuestro valor presente neto es de 3.670, muy positivo, mejor que eh, en el escenario cuando consideramos las ventas unitarias, y el valor presente neto era negativo, menos 4.2. Eh, Cuando consideramos los costos fijos, nuestro valor presente neto en el peor caso es 1.670. Y finalmente, el valor presente neto para el mejor caso, considerando los costos fijos, es decir, cuando consideramos los costos fijos, el valor presente neto no va a tener mucha fluctuación, ¿no?, variabilidad. Cuando consideramos las ventas unitarias, el valor presente neto es más volátil o en mayor variabilidad. En el caso de los costos fijos, el valor presente neto es más estable, o sea, los cambios no son muy grandes. ¿Qué es lo que apreciamos cuando realizamos la patente, eh, cuando estamos considerando los costos fijos? Para el caso base será 15.1%, y que cuando consideramos las ventas unitarias, el peor caso será de 7%, y en el mejor caso será 7.5%. También sabemos que hay una mayor estabilidad en, cuanto a distancia entre los otros escenarios, peor caso. Muy bien. A ver, entonces, eh, vamos a considerar, hasta ahí, eh, ya, a ver, hasta ahí, ¿alguna pregunta que tuvieron? ¿Sí, todo bien? Sí, profesor. Ya. Perfecto. Ujú. Bueno,
Bien, entonces veamos ahora lo que se conoce como los costos y el punto de equilibrio contable. ¿Ya? Vamos a tener lo siguiente, ¿no? Eh, los costos lo podemos apreciar eh, en las versiones de costo fijo, costo variable. Ya teniendo siempre en cuenta que los costos fijos no cambian con el volumen de producción, mientras que los costos variables sí cambian proporcionalmente con el tamaño de producción. Eh, una interpretación práctica de ello es cuando tenemos ventas mínimas necesarias para cubrir todos los costos. ¿Ya? Un ejemplo eh, es que el punto de equilibrio es de 500 unidades, ¿no? Entonces, eh, ¿qué va a ocurrir si es que la producción es menor a 500 unidades? Entonces tendremos pérdidas. ¿Y qué ocurriría si es que la producción fuera más de 500 unidades? Entonces obtendríamos ganancias. Eh, ¿Cuál sería la fórmula de este punto de equilibrio? ¿Ya? Lo cual nos dice, ¿no? El equilibrio contable es cuando la utilidad es igual a cero, es decir, no hay ganancias. ¿No? Eso que decíamos que si el punto de equilibrio es de 500 unidades, entonces menos de 500 unidades serían pérdidas, más de 500 unidades serían ganancias. Es decir, el punto de equilibrio, 500 unidades, la utilidad o las ganancias son es cero. Entonces, ¿cómo tenemos ese punto de equilibrio? Que son los equilibrios fijos dividido entre el precio menos el costo variable. Eh, a ver, entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos un punto de equilibrio alto, es decir, pues, en vez de 500 unidades, nuestro punto de equilibrio sería de 2000. Entonces, tenemos que se trata de un proyecto exigente, pero a ver si fuera lo contrario, ¿no? Nos dice que el punto de equilibrio sea 500, fuera solamente 100, entonces el punto de equilibrio bajo, eh, y encontraríamos un proyecto menos riesgoso. ¿Qué no quiere decir esto? La noción tenemos que mientras más unidades necesite vender eh, solo para empatar ingresos y eh, entonces mayor es el riesgo que tiene. ¿No? Muy bien, a ver, veamos qué pasa cuando comparamos el punto de equilibrio contable con un punto de equilibrio de efectivo, un punto de equilibrio financiero. Entonces, vamos a tener eh, mientras más alto es el punto de equilibrio, entonces más vulnerable se encuentra a caídas en las ventas. Más el punto de equilibrio más alto quiere decir por más. Y si es que las ventas mm, caen, se reducen debido a algún fenómeno o un problema con producción o un problema climático, un problema eh, esas cosas eh, tal vez son impredecibles, pero así que veamos esa diferencia, ¿no? Entre eh, contable, el punto de equilibrio efectivo,
Entonces, en el punto de equilibrio contable, vamos a tener que eh, contables con costos fijos, más costos variables y más la depreciación. Entonces, los costos fijos totales entre el precio de los del costo variable unitario, la utilidad neta, bueno, igual a cero. ¿Qué pasa en el punto de equilibrio? En el punto de equilibrio se cubre solo los entornos reales de carga. Es decir, los costos fijos menos la depreciación, ¿ya? Entre el presupuesto menos los costos variables unitarios. Y obtendríamos un flujo de caja igual a cero. Y finalmente, el flujo financiero, ¿ya? Que se cubre con costos más obligaciones financieras, ¿no? Es decir, costos fijos, más intereses, más dividendos, entre el precio menos los costos variables unitarios. Entre los costos variables unitarios. Y la meta es la capacidad de pagar compromisos financieros. Y lo que se busca es incluir los intereses de la deuda, los dividendos preferentes. Ya, muy bien, entonces, ¿qué pasa aparte con el apalancamiento operativo? eh, y el riesgo del proyecto, ¿ya? Eso tenemos que entenderlo y ver cómo eh, eh, este apalancamiento operativo influye en el riesgo del proyecto. Entonces, en primer término, ¿qué es el apalancamiento operativo? ¿Ya? ¿Qué es el apalancamiento operativo? Una definición es el factor de sensibilidad de la utilidad ante los cambios en la deuda. Eh, ese, ese grado de apalancamiento operativo lo vamos a ver como el porcentaje en el cambio de la utilidad dividido entre el porcentaje del cambio en las ventas. La palanca de los costos fijos sobre la rentabilidad. Es decir, cómo cambian los costos fijos eh, con respecto a la rentabilidad. Ya, muy bien, entonces, para ello, mm, una ventaja de alto apalancamiento viene a ser la aceleración de las ganancias, no son las ganancias, eh, en las que vamos a tener pequeños aumentos en las ventas con respecto a grandes aumentos en la utilidad. Entonces, ¿a qué se debe esta aceleración de en las ganancias? Los pequeños aumentos en las ventas van a tener mayores aumentos en la utilidad. O como ejemplo, si sube un 10%, bueno, la utilidad podría incrementarse hasta el 25%. Muy bien, por otra parte, ¿qué pasa con la relación, ¿ya? De la estructura de costos altos, ¿no? A una estructura de costos altos, ¿ya? En costos fijos? Eso nos va a dar un mayor apalancamiento operativo, ¿no? Ya, un ejemplo de ello, ¿sí? Cuando encontramos empresas con mucha maquinaria y tecnología. El- qué va a ocurrir? De que
vamos a ver que con bajos costos fijos, el apalancamiento operativo es menor. ¿Ya? Un ejemplo de ello es las empresas de servicios, ¿no? Consultoras. Tengamos en cuenta que las empresas de servicios o consultoras, ¿no? Hacen cosas de tecnología, ¿no? Ejemplo clásico, pues es eh, un estudio de abogados. En un estudio necesita otra maquinaria. Eh, el principal activo es el conocimiento de los abogados, la experiencia eh, y la dedicación que le pongan, pues, ¿no? En resolver los problemas legales que el cliente, la empresa le encargue. Entonces, ahí es donde encontramos eh, bajo costo fijo, ¿no? Una consecuencia menor apalancamiento operativo. Pero, por ejemplo, en empresas donde encontramos, o sea, empresas de alta tecnología, ¿no? Pueden ser estas fabricantes de vehículos, fabricantes de eh, televisores, eh, computadoras, teléfonos, ¿no? Necesitan eh, maquinaria de última tecnología. En consecuencia, ellos van a conseguir obtener un mayor apalancamiento. Sí. Ya, de otra parte, vamos a encontrar pues una desventaja, ¿ya? En el alto apalancamiento, ¿no? Sí. Una desventaja en el alto apalancamiento. Y esto se ve esto, eh, en la siguiente razón, ¿no? Desventaja en el alto apalancamiento, eh, en razón a que la ampliación de las pérdidas, esto, es decir, eh, esto me va a ocasionar pequeñas caídas en las ventas, esto va a ocasionar grandes caídas en la utilidad. O sea, cuando tenemos un alto apalancamiento, eh, esas eh, pequeñas caídas en las ventas eh, van a generar problemas en la utilidad. Ya, entonces, si las ventas bajan en 10%, podría bajar hasta un 25%. Ahora, veamos eh, cómo se lleva a cabo pues, este razonamiento de capital y la sección óptima de los proyectos. Esto eh, va a ocurrir cuando el capital disponible es limitado. Eh, Poco capital disponible. Entonces aquí vamos a encontrar que el objetivo es maximizar el valor total, maximizar el valor total del valor presente neto, el UPN, ¿no? El cual va a estar sujeto a restricción en la inversión. Muy bien, así que vamos a encontrar, bueno, eh, que esa maximización del valor total de restricción en la inversión podríamos ver como, o como fuerte. Eh, Tipo moderado, o tendríamos una restricción temporal más flexible. La restricción de la inversión temporal,
puede reducirse el financiamiento. En cambio, una restricción de tiempo muerto, ¿no? Es una restricción rígida, y se puede ampliar el capital. Es imposible. Un ejemplo de ello es qué pasa si el capital está disponible, ¿no? Está disponible, ¿no? Es de 300.000. Eh, y tenemos como eh, proyectos, ¿no? Eh, posibles proyectos, el proyecto A, el proyecto B, el proyecto C. El proyecto A requiere una inversión de 50.000, el proyecto B requiere una inversión de 125.000 y el proyecto C requiere una inversión de 175.000. Entonces, el BPM o valor presente neto de los 150.000, ¿no? Este valor presente neto es de 50.000. El BPM de proyecto B es de 45.000 y el BPM para el proyecto C es de 50.000. Sus índices de rentabilidad son los siguientes. Para el proyecto A, pues de 0,33% o 0,33 o 33%. El índice de rentabilidad para el proyecto B es de 36, ¿no? Por ciento o 0,36. Y el índice de rentabilidad para el proyecto C es 0,28 o 28%. Y vamos a observar acá lo siguiente, ¿no? El caso, si juntamos el caso A más B y, y B más C, ¿no? O sea, si juntamos A más B más C, entonces eh, vamos a encontrar que estos dos grupos, proyecto A más B y B más C, ¿no? Ambos tienen como BPM, valor presente neto, 95.000. ¿Qué va a ocurrir entonces? Que aplique el criterio de rentabilidad. Vamos a utilizar el criterio de rentabilidad. ¿De dónde obtenemos esto? Del cuadro adjunto, ¿no? Que se van a priorizar los proyectos con mayor índice de rentabilidad hasta agotar el capital disponible. Muy bien, entonces aquí hacemos la combinación de los proyectos A más B, A más C, B más C y los proyectos de A más B requiere una inversión total de 275.000. C requiere 375.000. C requiere 300.000 y los tres requieren 450.000. Muy bien, entonces, eh, ¿cuáles son los proyectos factibles, ¿no? Como tenemos una restricción de capital, el capital disponible es solo 300.000, ellos que pasan de 300.000, entonces ya no son factibles, ya no son factibles, así que tenemos que esto pasa a ese comienzo de etapa, 300.000, porque no son factibles, y nos quedamos entonces con AB, sí es factible, el VPN de 95.000. Nos quedamos con eh, DC, también es factible, y su VPN es de 90.000. Y si obtenemos el índice de rentabilidad para eh, B y BC, entonces tenemos que el índice de rentabilidad para B es que 0,0
34.5 o 34.5, ¿no? UCI 0.317 o 31.7%. Entonces, los resultados, ¿eh? Y en consecuencia de estos, ¿cuál tiene mejor índice de rentabilidad? A más B. ¿Por qué A más B? ¿Por qué se elige A más B? Porque tiene el mayor índice de rentabilidad, 3,0345, 0,345. Y además usa menos capital, ¿no? Es más eficiente financieramente. Muy bien, jóvenes. A ver, eh, preguntas que tengan. Pues bueno, ahí nos vamos a estar quedando, ¿ya? Estar enviando los materiales a la tarde, ¿ya? Bueno, el día de hoy, pues, eh, debíamos haber tenido un control de lectura, pero lo vamos a postergar para el día martes, ¿ya? Bueno, eh, eso sería todo. Gracias por la atención y pues, no me-